Buen día, mi nombre es Cualquiera Javiera Baltoanos Torre, estudiante de cuarto año de la carrera de medicina. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que es la evaluación urodinámica de la hipertrofia prostática benigna, perteneciendo a lo que es la asignatura de cirugía, guiados por el docente René Morales. Como introducción, tenemos que la hipertrofia benigna prostática modifica los componentes del equilibrio urodinámico vejiga-esfínter. La exploración urodinámica propone analizar con más o menos éxito este nuevo equilibrio para seleccionar mejor las indicaciones terapéuticas y sobre todo para intentar predecir los resultados de la cirugía en particular. Entre los exámenes que se realizan tenemos principalmente tres. El primero es la flujometría, que es el examen tomado de la rutina diaria. El segundo, que es la citometría o el perfil uretral. Y el tercero, que es un electromiografía. La flujometría es una prueba sencilla y no invasiva que permite una valoración objetiva de la calidad del chorro, que el propio sujeto no suele estimar en su justo valor. El valor del caudal máximo es predecible en el mismo sujeto, siempre que se excluyan los volúmenes bajos por debajo de 150 mililitros, en cuyo caso es significado de una obstrucción, pero el valor predictivo de la uroflujometría para los resultados quirúrgicos es incierto. La cistometría explora las propiedades viscoelásticas, distensibilidades y contráctiles de la vejiga. La inestabilidad vesical va a estar caracterizada por contracciones vesicales desinhibidas y es común antes de la cirugía, pero desaparece después de este en 2/3 de los casos, sin poder preverlo. La hipercontractibilidad vesical con presión miccional superior a los 70 centímetros de agua es el mejor signo de una obstrucción compensada, y su desaparición tras la cirugía es la mejor prueba de una intervención eficaz. Tiene un buen valor predictivo, pero los resultados de la cirugía son generalmente buenos cuando la contracción de la vejiga es fuerte y cuando son débil es mediocre. Recalcando un poco del tema anterior, tenemos que la relación que hay entre la presión y lo que es el flujo va a permitir lo que es un mejor cálculo de resistencia de la uretra y se va a correlacionar bastante bien con los resultados de la intervención. En lo que es el perfil de presión ureteral, este va a reflejar lo que es la presencia de hipertrofia prostática en forma de meseta y va a estar seguido de un pico correspondiente al esfínter estriado, pero el valor de estos últimos por sí solo no me va a proporcionar a mí ninguna información sobre los riesgos de la incontinencia postoperatoria. Electromiograma. Este es el registro de la actividad eléctrica del esfínter uretral estriado distal. Este examen permite apreciar la sinergia entre el esfínter y la vejiga. El esfínter se relaja cuando la vejiga se contrae durante la micción. La grabación es simultánea. La dinámica vesico-esfínter es un fenómeno complejo que requiere cierta coordinación entre los diferentes tiempos de micción y continencia.
El examen de uno de los componentes solo puede adquirir su pleno significado en relación con la actividad global, y los registros acoplados están destinados a analizar al mismo tiempo los diferentes parámetros de la actividad vesical y esfinteriana. Tenemos lo que es el flujometría, la presión vesical, lo esfínter perimiccional y en ocasiones acoplado a la radiología. Estos exámenes se tratan con más detalle en las siguientes imágenes. La flujometría. Esta tiene uno de los principios, que es la medida del flujo de emisión, es decir, la cantidad de orina emitida por segundo, y el flujo, que es volumen. Este tiene lo que son dos factores. El primer factor es la fuerza de expulsión de la orina y el segundo la resistencia de la uretra. El flujo deficiente no es específico de una obstrucción uretral. Puede ser el resultado de una contracción insuficiente de los músculos de la vejiga o de una obstrucción de la uretra. Aquí en esta imagen podemos ver lo que es el método. En la primera imagen el paciente orina en un flujómetro que calcula electrónicamente el flujo y otros parámetros y lo registra en papel. Y en la segunda imagen podemos observar cómo se mide lo que es el flujo de una acción simple. El paciente orina en una taza medidora que indica el volumen de orina mientras se cronometra el tiempo de micción. Este método solo da tasa de flujo de Mayen y volumen total y el tiempo de micción. Para tener un buen caudalímetro, tiene que orinar cuando siente una necesidad habitual. Si el malacle retiene demasiado después de beber demasiado, el estiramiento excesivo de la vejiga puede distorsionar los resultados al limitar el flujo, y se requiere un volumen de vaciado suficiente, al menos de 150 cc, para que la medición de Kluge-Levick sea significativa. En los resultados normales tenemos una gráfica donde podemos ver lo que es el caudal de milímetros por segundo, el flujo a 2 segundos, el volumen del flujo máximo y el volumen del flujo máximo y tiempo de micción por segundo. El caudalímetro da varios datos. El primero es que el caudal máximo, que se mide en Qmax. Este es el parámetro que mejor se relaciona con la obstrucción, y 11 requiere un caudalímetro de Mayen flujo, volumen total evacuado por tiempo de evacuación y segundo, el tiempo de micción por segundo y el valor de caudal a los 2 segundos. Entre los hallazgos patológicos podemos encontrar lo que es una obstrucción o una curva plana débil que disminuye lo que es el tiempo de micción extendido. El valor Qmax puede ser mayor a 15 milímetros por segundo y una obstrucción muy improbable menor de 10 milímetros por segundo. La obstrucción es muy probable de 10 a 15 milímetros por segundo, es una obstrucción posible. En lo que es la curva normal tenemos una curva extendible con debilidad a lo que es el pujar, y puede cambiar la apariencia de la curva misma, mala de quien obliga a orinar. En las indicaciones de la hipertrofia prostática benigna, la flujometría de 11 no es específica para obstrucción de hipertrofia prostática benigna. La mala contracción de la vejiga va a disminuir lo que es el flujo incluso sin un obstáculo, y la flujometría cuantifica lo que es la disuria. Si las condiciones del examen son buenas, utilidad en la hipertrofia prostática benigna, puede haber una cualificación de la disuria durante el ILAN inicial, y seguimiento de los pacientes van a ser positivos y va a haber un control de eficacia de tratamiento.
La cistomanometría. Tenemos lo que es el principio y el método. Es la medida de las variaciones de presión intravesical durante el llenado de la vejiga y durante la micción. El llenado de la vejiga con un líquido isotónico o gas CO2, utilizando una sonda de pequeño calibre con mayor frecuencia uretral, a veces el catéter suprapúbico. Esta sonda está equipada con un sensor de presión en su extremo y mide continuamente la presión intravesical durante el llenado y durante la micción. El paciente puede orinar alrededor de la sonda. Tenemos lo que es el líquido, el gas, la sonda de sensor de presión y las presiones intrarrectales, que también se pueden tomar al mismo tiempo que las presiones intravesicales para poder calcular la presión del propio detrusor que corresponde a la presión intravesical. La presión intraabdominal va a determinar por la presión intrarrectal. En los resultados normales tenemos lo que es la siguiente curvatura, donde podemos ver lo que es la presión intravesicular en centímetros de agua, la fase de llenado, la fase de micción que el paciente orina alrededor de la sonda y el volumen de llenado vesical. Notamos en la curva la primera sensación de plenitud, que se representa con B1, y la sensación de necesidad normal con B2 y la necesidad de imperiosa con B3, que generalmente procede a la ola de contracción miccional. Una vejiga normal durante el llenado es normal, es activa, es decir, no hay contracción del detrusor y también es compatible con lo que significa que las presiones van a aumentar poco o nada durante el llenado. Finalmente es normosensible y la primera sensación de plenitud vesical se percibe generalmente alrededor de los 150 centímetros, la B2 a los 250 centímetros y la B3 alrededor de los 400 centímetros. Al final de la micción se mide el residuo, que es inferior de 30 a 50 cc. Hallazgos patológicos. En la primera gráfica tenemos alteraciones de la actividad de la vejiga. Muy a menudo es demasiado importante y provoca inestabilidad vesical. Y las contracciones anárquicas ocurren durante el llenado con necesidad urgente de orinar. En la segunda hay trastornos de distensibilidad. La tolerancia de la vejiga al llenado puede verse reducida porque la modificación de la pared vesical, coltógeno, fibrosis durante la hipertrofia benigna prostática, interfiere en su adaptación al volumen de orina procedente de los riñones. En la tercera están los trastornos de sensibilidad vesical y surge la necesidad de un valor de llenado más bajo. En la cuarta tenemos trastornos de capacidad vesical. Esta está reducida en el caso de vejiga con dificultad o vejiga inestable. Está aumentada en el caso de distensión de la vejiga. Se mide por sonda de evacuación tras cistometría o por ecografía. Puede ser responsable de una capacidad vesical funcional baja, mientras que la capacidad anatómica está aumentada. Una vejiga de 600 de capacidad con 500 de residuo tiene una capacidad funcional de 100. Perfil uretral. Es la medida de la presión de la uretra gracias a una sonda introducida en la vejiga registrando durante su retirada progresiva las presiones en cada punto de la uretra. Método y curva normal. El catéter previamente es introducido en la vejiga y se retira lentamente. El sensor registra el punto por punto las presiones en la uretra prostática desde el cuello de la vejiga hasta el esfínter estriado y da el perfil uretral. Los parámetros de estudio PV, que es presión vesical, LF, longitud funcional de la uretra, de 30 a 36 mm, y PCM, que es presión máxima de cierre. El PUM, que es presión uretral máxima o presión estriada, más presión vesical basal. En los hallazgos patológicos
Después de la cirugía de la hiperplasia prostática benigna, asistimos a una desaparición de la meseta, la zona de máxima presión correspondiente al esfínter estriado distal persistente, y asegura la continencia. En caso de lesión del esfínter, la curva es más baja, menor a 25 centímetros, y aparece la incontinencia. Como indicaciones tenemos rutinaria, sin indicación a medicación, de perfil uretral, no es predictivo del riesgo de incontinencia postoperatoria. Exploración reservada a la exploración de la incontinencia postoperatoria persistente. Electromiografía. Es el registro de los potenciales eléctricos del esfínter uretral distal durante el llenado vesical y la micción. Da un aspecto cuantitativo de la actividad eléctrica que refleja la actividad mecánica. Permite juzgar la respuesta del esfínter ligado al aumento de la presión en la vejiga, y la presión del esfínter se alinea constantemente con la presión intravesical y evita las fugas con la presión intravesical es cambiante. Distensiones. Es el reflejo de protección. Este examen también permite estudiar la sinergia entre la vejiga y la vejiga. Normalmente, el aumento de la presión intravesical relacionado con la micción debe ir acompañado e incluso ligeramente precedido por una caída de la presión uretral y por lo tanto una disminución de la actividad eléctrica. 2 métodos. Limpieza de un pequeño electrodo perineal y uso de un diábolo que registra la actividad del esfínter anal basado en el principio de que en sujetos no neurológicos el esfínter anal y el esfínter uretral funcionan sinérgicamente entre la curva normal y curva en caso de dissinergia. La actividad eléctrica del esfínter aumenta ligeramente durante la fase de llenado para hacer frente a un aumento de la presión de la vejiga. La micción va acompañada de un silencio eléctrico correspondiente a la caída de la presión uretral y la falta de extinción de la actividad eléctrica durante la micción o incluso exageración de esta actividad. El esfínter, por lo tanto, se contrae al mismo tiempo que la vejiga, que está a punto de biclar. Es una disinergia vésico-esfinteriana. Por lo general se debe a un síndrome neurológico suprasacro, y la electromiografía permite el diagnóstico eléctrico de la disinergia básico-esfinteriana. Como indicaciones en la rutina tenemos sin indicaciones y sospechas de enfermedades neurológicas. Consecuencias urodinámicas de la hiperplasia benigna prostática. Una vejiga equilibrada contiene 3 cualidades: protege los riñones, contiene firmemente, sin incontinencia, y se vacía con facilidad, sin disuria. Este equilibrio se basa en 4 parámetros: cumplimiento, que es la contractibilidad de la vejiga, el tono y resistencia de la uretra. El desarrollo de hipertrofia prostática altera los componentes urodinámicos y aumenta la resistencia uretral. Se alteran las propiedades viscoelásticas y contráctiles de la vejiga, a veces de forma irreversible. Como la resistencia uretral, esta va a ser un aumento debido a la deformidad del cuello uterino y la uretra. El adenoma prostático, especialmente del lóbulo mediano, dificulta la formación del embudo miccional hacia jaque y convergen las fuerzas resultantes de la contracción del detrusor. Alarga y comprime la uretra sin estrecharla porque no se opone al paso de la sonda. Estas deformaciones comprobables, radiológica y manométricamente, no tienen las mismas repercusiones hidrodinámicas. El aumento de resistencia es 10 veces mayor que la uretra prostática que en el cuello uterino. El músculo de la vejiga se engrosa, se trabecula, y estas deformaciones que caracterizan la vejiga del útero corresponden a una sobrecarga de colágeno más que a una hipertrofia muscular. Ellas se alteran las propiedades viscoelásticas sin reforzar el poder contráctil, y las propiedades viscoelásticas condicionan la conformidad, es decir,
La capacidad de contener grandes volúmenes a baja presión. La hiperpresión de la vejiga es más peligrosa para el tracto urinario superior que el residuo postmiccional, y según la naturaleza de las alteraciones parietales, todos los intermediarios son posibles entre la vejiga hiperdistensible, que se dejan distender sin amenazar los riñones, y vejiga hipodistensibles que lo dilatan con un modesto residuo. El poder contráctil del músculo vesical no es, por el contrario, mejorando por la obstrucción, y el aumento de la presión de la vejiga urinaria no es un fenómeno activo de adaptación del músculo de la vejiga, sino la consecuencia del hecho que se acerca a las condiciones de una contracción isométrica. Esta hiperpresión, por tanto, no es sinónimo de hipercontractibilidad, desaparece con la remoción de la obstrucción. La fuerza de desarrollo por la construcción de un músculo depende de su tensión antes de la contracción, y hay un valor óptimo por debajo y por encima del cual la fuerza contráctil es menor. Una vejiga insuficiente o excesivamente llena se contrae mal. Esto explica la retención aguda de orina. Accidente inesperado en un sujeto todavía poco disúrico, pero cuya vejiga se ha distendido por la absorción masiva de bebidas, la toma de un diurético o una detención excesiva prolongada. Consecuencias urodinámicas de la hiperplasia benigna prostática. La vejiga de luto y la vejiga distended. En la vejiga de luto tenemos engrosamiento del músculo de la vejiga, trabeculaciones y célula y divertículo. Aumento de la presión de llenado bajo cumplimiento. Contracciones vesicales desinhibidas, inestabilidad vesical, aumento de la presión de la vejiga urinaria, hipercontractibilidad y bajo caudal más o menos residuo. En la vejiga de Stinder tenemos la vejiga flácida, grande, pobre en músculo y rica en colágeno. Baja presión de llenado, gran capacidad de la vejiga, no orinar, contracción de la vejiga al empujar abdominal y flujo bajo, interrumpido más a menudo, más grandes residuos. En las consecuencias urodinámicas hay alteración del músculo vesical según dos modalidades y aumentación de la resistencia uretral. Urodinámica hipertrofia prostática benigna. ¿Para qué? Esta sirve para evaluar un equilibrio vésico-esfínter funcional, una vejiga equilibrada, combinando tres cualidades: protege los riñones, contiene sin incontinencia, vacía sin disuria, y este equilibrio se basa en 4 parámetros que se miden o calculan mediante exámenes urodinámicos. Cumplimiento, es decir, la distensibilidad expresada por la presión de llenado vesical, es una cualidad esencial de la vejiga, poder contener un gran volumen de 300 a 500 ml a baja presión. Este tiene que estar menor a 15 centímetros de agua, por encima de los 40 centímetros de agua. El uréter ya no puede impulsar la orina hacia la vejiga y se dilata. El buen cumplimiento es, por lo tanto, una condición esencial para la protección renal. Contractibilidad, es decir, el poder contráctil de la vejiga, que expresiona la presión vesical durante la micción, varía de un sujeto a otro, desde vejigas totalmente acontráctiles hasta vejigas capaces de generar presiones de más de 100 centímetros de agua durante varios minutos. Debe adaptarse a la resistencia a vencer durante la micción. Sin insuficiencia ni exceso, puede ser baja cuando esta resistencia es débil y aumentar en caso de obstrucción. Parámetro número 3. Los tonos uretrales, es decir, cuál de los esfínteres lisos y estriados a los que debemos la continencia fisiológica se expresa por la presión uretral. Su valor, que no es constante a lo largo de la uretra,
se expresa como el perfil y la resistencia uretral, es decir, el conjunto de fuerzas que se va a oponer a lo que es el flujo de la orina. Estas fuerzas de resistencia que persisten después del colapso reflejan el tono uretral y están principalmente relacionadas con la conformación del canal uretral. Solo se puede evaluar durante la micción, ya sea por el caudal que expresa un rendimiento o por la relación entre la presión de orina y el caudal que expresa el esfuerzo para realización de la resistencia de la uretra. Bueno, hasta aquí termino con mi presentación, no sin antes recalcar la importancia de estos 3 exámenes que se realizan para valorar lo que es la hipertrofia prostática benévola. Muchas gracias por su atención.